La esperanza de todo cristiano es el regreso de Jesús. Todos esperamos a Jesús. El asunto es cómo Él va a venir. Hay algunos que dicen que su venida será en secreto, otros que será glorioso. Algunos piensan que Jesús va a venir por lo menos 2 veces más. ¿En qué sentido? De que hay 2 venidas. La primera para poder robar a su pueblo y la otra en gloria y majestad. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia acerca de cómo va a venir Jesús? Bienvenido a Biblia Fácil. Estamos listos para poder comenzar aquí un capítulo más hablando sobre este tema fascinante y bueno, al mismo tiempo confuso para muchas personas. Así que hoy prepárate, quiero que estés con Biblia en mano, con un cuaderno, un lápiz, pero sobre todo con la disposición de aprender lo que dice la Biblia. Y para poder facilitarte también el estudio de la Biblia, nosotros preparamos un material llamado DVD Santuario, el Camino de Dios. Aquí tú puedes encontrar diversos temas sobre el santuario. Vas a comprender mejor el plan de salvación. Tuve el privilegio de poder grabar este DVD en Israel. Vas a encontrar muchos lugares bíblicos y así también vas a aprender, va a ser mucho más didáctico el aprendizaje. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp o ingresando a estudielabiblia.com. ¿Tú estás preparado para el tema de hoy? Bueno, yo estoy aquí, como siempre, con Biblia en mano y listos para poder juntos aprender. ¿Podemos orar? Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra. Gracias porque para todas nuestras dudas encontramos siempre respuestas en tu palabra. Y gracias porque hoy tu palabra va a iluminar nuestra mente. Y pedimos que tu Santo Espíritu pueda colocar esta enseñanza en nuestro corazón. Te pido que bendigas de manera muy especial a la persona que hoy está participando de este programa. Abrázalo con tus promesas, derrama tus bendiciones y que hoy podamos soñar con ese momento cuando tú vengas para llevar a tu pueblo. Danos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. La pregunta quedó allí. ¿La venida de Jesús se divide en 2 partes? Primero en secreto y de allí de manera gloriosa. ¿Qué cosa es lo que dice la Biblia? Muy bien. Todo eso responde a una pregunta que hoy queremos hacer para poder encontrar respuestas en la Biblia. Y la pregunta es así. ¿El arrebatamiento será secreto o será glorioso? Muy bien. Para eso vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a contextualizarnos por qué tenemos que hablar este tema. Resulta que en este mundo todas las personas están esperando a alguien para salvar este planeta. ¿Tú sabías eso? Por ejemplo, aquellos que siguen la nueva era están esperando un maestro cósmico que ellos proclaman que vendrá en la era de Acuario. Y bueno, están a la espera del maestro cósmico. Cuando nosotros preguntamos a los musulmanes están esperando a Imam Mahdi. Si vamos a preguntar para un budista, ellos esperan a otro Buda, a uno llamado Señor Maitreya. Y si preguntamos para un hindú, el hinduismo espera a Bodhisattva o Krishna. Y si preguntamos para un judío, pues los judíos están divididos. Los más ortodoxos están esperando al Mesías y los más liberales una era mesiánica. Eso significa que todas las religiones en el mundo están esperando la venida de alguien. ¿Y los cristianos? ¿Los cristianos a quién esperamos?
Muy bien, tú ya sabes a quién esperamos. Esperamos a Jesús. Solo que cuando hablamos de el regreso de Jesús, encontramos ya algunas maneras diferentes de poder esperar. Los católicos, por ejemplo, el catolicismo, espera la venida de Jesús en gloria y majestad y de manera literal. Solo que no se habla mucho del tema. Incluso dentro del credo dice aquel que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dentro del mundo cristiano protestante vamos a encontrar algunas opiniones. Por ejemplo, algunos piensan que Jesús vendrá de forma visible y otros dicen de forma invisible. Otros dicen que la venida de Jesús se divide en dos partes. Primero roba a su pueblo y luego va a venir en gloria y majestad. Algunos piensan que Jesús va a venir antes del milenio y otros piensan que Jesús va a venir después del milenio. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo viene Jesús? O ahí viene otra pregunta, ¿realmente es importante saber cómo viene Jesús? Eso tenemos que descubrirlo hoy. ¿Realmente es importante saber cómo viene Jesús? Claro que lo importante es estar preparados, pero es importante también saber cómo viene, porque no nos vaya a suceder como los judíos, que cuando vino el Mesías nadie lo aceptó, porque en su mente esperaban a otro Mesías. ¿Ahora entiendes lo delicado que es este tema? Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia para poder primero ver lo que la Biblia dice y luego lo que diversas ideologías por allí se han suscitado. Pero primero vamos a colocar la base, el fundamento es la palabra de Dios. La venida de Jesús es el tema principal de la Biblia. Desde la primera profecía de Génesis 3:15 ya encontramos a alguien que iba a venir a destruir a esa serpiente antigua o a Satanás. Entonces, la venida de Jesús es fundamental. Y si vamos al último libro de la Biblia, es el libro que más habla sobre el regreso de Jesús. Al finalizar cada capítulo habla de la vuelta de Jesús. Y en sus últimos versículos, para cerrar la Biblia, habla de la vuelta de Jesús. Ven, Señor Jesús, fue el clamor de Juan, justo un versículo antes de cerrar su libro. Porque el último versículo es que la gracia de Jesucristo esté con todos vosotros. Amén. Y allí terminó. El último tema bíblico es el regreso de Jesús. ¿Tú sabías que en la Biblia hay más de 2.500 referencias a la venida de Jesús? ¿Y tú sabías que en el Nuevo Testamento hay 380 veces que se habla sobre la venida de Jesús? Eso significa que uno de cada 25 versículos habla sobre el regreso de Jesús. Es decir, este es un tema realmente importante. Realmente importante. Muy bien, vamos a repasar la promesa de su venida. Esta promesa ilumina, brilla. Juan capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y así no fuera lo hubiera dicho. Voy a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Escúchame aquí. La venida de Jesús no es una posibilidad. La venida de Jesús es la mayor realidad. No es que posiblemente venga Jesús. Es una realidad. Él viene. Está dentro del plan de salvación. Bien estés preparado o no estés, lo aceptes o no estés, quieras o no quieras, dentro del plan divino está que Él viene. Así como dentro del plan estaba que Él iba a venir por primera vez a este mundo, como Dios se hizo carne, para morir por nuestros pecados y para salvarnos, así también está descrita la segunda venida, y es una realidad. Entonces, si Él cumplió la promesa de su venida como niño, ahora la promesa de su venida como Rey de Reyes es una realidad. Muy bien, esta es la promesa, vendré.
No se turbe vuestro corazón, porque mientras no venga, va a haber dificultades, va a haber luchas, vas a querer desanimar, vas a querer desistir, pero no te turbes, confía. El término griego es pisteuo, continúa confiando aunque no tengas evidencias. Y cree, aunque la noche sea oscura, yo vengo. ¡Wow! ¡Qué linda promesa!, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver cómo viene Jesús. La Biblia presenta por lo menos 5 características de su venida. A ver si me estás acompañando. ¿Cuántas características? 5. Para que no te olvides, está en tu mano. ¿Está bien? Tenemos allí 5 dedos y vamos a ver cuál es la primera característica de la venida de Jesús. Número 1. Jesús vendrá de manera personal. Hay algunos que dicen que Jesús ya vino aquí en espíritu. No creas eso. La Biblia dice que Jesús no vendrá por segunda vez de manera espiritual. Jesús vendrá de manera personal. Veamos lo que la Biblia dice. El libro de Hechos capítulo 1, versículo 11 dice: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Jesús fue de manera literal y fue de manera personal. Jesús no fue de manera espiritual. Entonces, Él vendrá de manera personal. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con Él, se sentará en su trono de gloria. Él vendrá de manera personal. ¿Correcto? Entonces, es la primera característica. Segunda característica de la venida de Jesús. Él vendrá de manera visible. ¿Te has prestado atención? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia, ¿qué cosa es lo que dice? Mateo 24:27. Como el relámpago sale del oriente y se muestra al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, Él viene de manera visible, no en secreto. No hay ningún secreto en un relámpago. Un relámpago es visible, del oriente al occidente, así será. Es una comparación que está haciendo. No quiere decir que viene como un relámpago, sino por la manera como un relámpago ilumina y todos lo pueden ver. Otro texto bíblico está en Apocalipsis 1:7. ¿Qué cosa dice? Abre tu Biblia. Aquí vienen las nubes y todo ojo lo verá. Aún los que lo traspasaron. Quiere decir que va a haber una resurrección especial justo antes de la venida de Jesús, de aquellos que condenaron y clavaron a Jesús. ¿Recuerdas cuando Jesús le dijo a Anás y a Caifás? ¿Qué cosa es lo que le dijo? Ustedes verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Entonces, Jesús viene y viene de manera visible. Y eso dice el texto, todo ojo lo verá. No está hablando de ojos espirituales, todo ojo lo verá. Ahora, ¿cómo es posible que su gloria pueda llenar todo el mundo? Es poder de Dios. Porque tú sabes que el sol no puede iluminar toda la tierra. Mientras estamos aquí en la parte día, al otro lado está noche. Cuando allá es día, aquí es noche. ¿Cómo Jesús va a iluminar toda la tierra? Pues es un evento sobrenatural. ¿Correcto? Pero todo ojo lo verá. Otra cosa, número 3, Jesús vendrá de manera gloriosa. Es la tercera característica, gloriosa. ¿Qué significa eso? Mateo 24:30 y 31. Mira lo que dice. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y se lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes con gran poder y gloria sobre las nubes. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos de los 4 vientos de la tierra. ¡Wow! Entonces, para juntar a todos sus hijos, para que venga junto con todos los ángeles, entonces es una venida gloriosa. ¿Tú sabes cuántos ángeles hay en el cielo? Nosotros no tenemos idea de cuántos millones de ángeles sirven a Dios.
su venida será visible, personal y gloriosa. ¿Y para qué vendrán los ángeles? Allí el libro de Mateo 24 dice que vendrán para juntar a las familias de la tierra. Hoy las familias están distantes por diversas circunstancias. Hoy enterramos a seres queridos en lugares que ni imaginamos. Pero cuando los ángeles vengan, reunirán a las familias. Y qué preciosos que en familia iremos al cielo. Ahora fíjate, tú sabes que cuando Jesús viene, el cielo se queda vacío. Apocalipsis capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Cuando se abrió el séptimo sello es la venida de Jesús, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Tú sabes a cuánto equivale media hora en profecía? 7 días. El cielo se queda en silencio por una semana. ¿Por qué? Ese será el tiempo entre la venida de Jesús a la tierra para llevar a su pueblo al cielo. Una semana. Entonces todos vienen, todos los ángeles, viene Jesús en poder y majestad. Otra característica de la venida de Jesús es que la venida de Jesús será dramática. Oh, eso es interesante. Y ahora te voy a explicar por qué. Vamos a Apocalipsis capítulo 6 y el versículo, mira lo que dice el versículo 12. Cuando se abrió el sexto sello, hubo un terremoto, el sol se puso negro, la luna se volvió sangre, las estrellas cayeron del cielo. Versículo 14, ahora está hablando de justamente el momento antes de la venida de Cristo. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se removió de su lugar. Los reyes de la tierra, grandes y ricos, capitanes, poderosos, siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando Jesús venga, ocurrirá lo que nunca ha ocurrido sobre esta tierra. Las islas desaparecen, las grandes montañas desaparecen. Y aquel que no está preparado simplemente busca aquellas montañas y dice, caed sobre nosotros. No queremos ver ese rostro. ¿Por qué no quieren ver el rostro de Cristo? Mientras un grupo anhela ver a Jesús, otro grupo no. ¿Sabes por qué razón? Porque aquellos que huyen saben que aquel que viene en las nubes siempre los quiso salvar, pero ellos nunca permitieron. No es un desconocido. Es alguien a quien ellos siempre rechazaron. Qué triste, ¿verdad? Entonces la venida de Jesús será dramática. Y número 5, que es la quinta característica de la venida de Jesús, es que Jesús vendrá de manera audible. Así como de manera visible, también de manera audible. El libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18 dice así: el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Satanás intentará imitar la venida de Jesús, pero habrá dos cosas que no podrá hacer. Ni resucitar a un muerto porque él no tiene vida, él no es fuente de vida, y Satanás pisará la tierra. En cambio, cuando Jesús venga, él no pisará la tierra. Dice que nosotros seremos arrebatados para recibirlo ¿dónde? En el aire. Quienes reunirán a las familias en la tierra serán los ángeles de Dios. Vendrá de manera audible, porque al sonido de la trompeta los sepulcros de los justos se abrirán, de aquellos que murieron en Cristo, sus sepulturas se abrirán al sonido de la trompeta.
Jesús vendrá de manera audible. No solamente todo ojo lo verá, todo oído lo escuchará, que Jesús ha regresado. Y aquí me encanta lo que está diciendo el apóstol Pablo. Antes de ir al cielo, tanto aquellos que resucitaron para ir con Jesús, como aquellos que están vivos y preparados, ambos serán, ¿qué cosa? Ambos serán transformados y arrebatados. O sea, el arrebatamiento no es en secreto, es glorioso, porque se van tanto los que resucitan y aquellos vivos que están preparados. Existe arrebatamiento, sí, pero no secreto, glorioso. ¿Y cuándo será? Cuando Jesús regrese a la tierra. La Biblia no habla que su segunda venida se divide en dos partes. No dice eso. La Biblia dice que juntamente con los que resucitan seremos arrebatados para el cielo. Entonces el arrebatamiento no será en secreto. 1 Corintios 15, 51 al 53 dice así: Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Cómo me encanta esta palabra. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Hay algunos que piensan que esto es el arrebatamiento secreto, porque es un abrir y un cerrar de ojos. No significa que en un abrir y un cerrar de ojos eres raptado. Está diciendo que en un abrir y un cerrar de ojos eres transformado a la final trompeta. Este es el momento de la glorificación. ¿Y qué significa glorificación? Nosotros desde que venimos a este mundo venimos con una naturaleza pecaminosa, con una inclinación al mal. A veces hacemos cosas que no queremos. Esa lucha que existe dentro. Pero cuando Cristo regrese, arrancará de nosotros esa naturaleza de pecado y seremos transformados. La imagen de Dios será restaurada nuevamente. No habrá más mancha de pecado, ni egoísmo, ni orgullo. No habrá más raíz de pecado. No más tendremos deseos de pecar. Ahora nuestro deleite será estar en la presencia de Dios. Seremos glorificados. ¿Sabes lo que dice? En la final trompeta, cuando Cristo regrese, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo va a ocurrir eso? En la venida de Jesús. Ah, no, pero va a ser en secreto. ¿Y la trompeta? Dice que al sonido de la trompeta. Entonces no está hablando de dos momentos diferentes, está hablando de un momento que es la venida de Jesús. Entonces los justos en Cristo resucitan. Eso quiere decir, nadie fue al cielo. Porque si aquellos que murieron van al cielo, ¿para qué van a resucitar? Si ya tienen recompensa, ¿para qué van a volver? Entonces los muertos están en sus tumbas hasta el momento de la resurrección. Y aquellos que murieron en Cristo resucitarán en la primera resurrección, porque la Biblia habla de dos resurrecciones, de los justos y de los impíos. Y la resurrección de los justos es que juntos con aquellos que están vivos y preparados, ambos son transformados. Ya las personas que resucitan glorificados. ¿Qué significa transformados? Acabaron los defectos físicos. Acabaron los problemas de salud. Perdiste a un hijo en una silla de ruedas. Cuando resucite no más necesitará de silla de ruedas. Perdiste a tu padre con Alzheimer. Cuando resucite no más tendrá Alzheimer. Perdiste a alguien que perdió un brazo, resucitará completo. La resurrección es un milagro, así como la transformación y glorificación. Para ir al cielo tenemos que aquí ser glorificados y transformados, y eso ocurrirá cuando Cristo venga. Dice el apóstol Pablo, este cuerpo corrupto se vuelve incorruptible
Este cuerpo mortal ahora recién va a ser inmortal. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese. Es eso lo que dice la Biblia. Entonces, no hay dos momentos por la venida de Jesús. Entonces ahí viene la pregunta. Pastor, ¿de dónde sale la idea de que Jesús viene en dos momentos? Que primero roba a su pueblo, da oportunidad a los que quedan en la tierra, luego vuelve por otra vez y lleva a aquellos que se arrepintieron de nuevo. ¿De dónde salió esa idea? Esa idea no está en la Biblia. Mas hoy prepárate porque te voy a mostrar cuál es la base y el fundamento de esa idea que no está en la Biblia. Entonces, no cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil. Hoy hablando acerca de la venida de Jesús. ¿Cómo será? ¿En secreto o gloriosa? Y ya vimos aquí por lo menos 5 características sobre la venida de Jesús. Será visible, audible, literal, gloriosa, personal y dramática. Lucas capítulo 24 habla sobre una historia que nosotros debemos prestar mucha atención. ¿Estás preparado? Entonces abre tu Biblia. Lucas capítulo 24 habla sobre la resurrección de Jesús. Solo que cuando Jesús resucitó, dos discípulos estaban yendo de Jerusalén para Emaús, una distancia de unos 10, 11 kilómetros, muy decepcionados por lo que había ocurrido ese final de semana. Y esta es una historia muy conocida. Abre tu Biblia en Lucas capítulo 24. Vamos a leer el versículo 13. 2 iban ese día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios, unos 11 kilómetros más o menos. Iban hablando entre sí de aquellas cosas que había sucedido. Vamos al versículo 25. Jesús les dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Pastor, ¿qué tiene que ver este texto con la venida de Jesús? Mucho. Te voy a decir por qué. Cuando Jesús vino para nacer y dar su vida por el ser humano, los judíos no lo recibieron como Mesías. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían una mente, o en su mente, tenían un concepto equivocado de cómo vendría el Mesías. Satanás es astuto. Desvió la mente de todos ellos para que Jesús no sea recibido. Si eso hizo con la primera venida de Jesús, Satanás es tan astuto que en la segunda venida de Jesús va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque mucha gente está esperando a Jesús de manera equivocada. ¿Entiendes por qué necesitamos saber cómo Jesús viene? Fíjate lo que sucede. Cuando Jesús murió la esperanza de los discípulos. ¿Por qué razón? Porque ellos esperaban un Mesías político, un Mesías que los libre de Roma, un Mesías reinante, no un Mesías sufriente. Un concepto equivocado del Mesías. Cuando las profecías decían como Cordero fue llevado al matadero, cuando hablaba que las profecías decía de que Jesús iba a ser el siervo sufriente, ellos esperaban otro Mesías. O sea, ellos esperaban un Mesías que las profecías no decían. Y hoy la gente está esperando la segunda venida de Jesús de la manera que la Biblia no dice. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Jesús aclara su confusión y le dice: tardos e insensatos. O sea, ustedes estaban engañados y ellos eran discípulos. Quiere decir que el pueblo de Dios, si los discípulos estaban con un concepto equivocado, hoy el pueblo cristiano puede estar equivocado
en cuanto a la manera como Jesús viene, porque ellos estaban esperando un Mesías diferente. Ahora, para la segunda venida, Satanás ha colocado una trampa mayor para esperar a un Mesías que la Biblia no dice, para esperar la venida de Jesús de una manera diferente. ¿De dónde surge esa idea? Estuve investigando por mucho tiempo y sabes que la idea de que Jesús va a venir en dos momentos, primero para poder robar a su pueblo o el rapto secreto y de ahí Jesús va a venir en gloria y majestad, ¿de dónde nace? Quería ver el origen de todo eso y encontré la razón. Ese engaño nace de una mala interpretación de una profecía de Daniel. Daniel habla de 70 semanas y Daniel habla de una profecía de 2300 años o 2300 días. Si uno no interpreta la profecía de la manera correcta, puede caer en el error. Y ahora te voy a explicar ahora, si tú quieres una explicación correcta o una explicación amplia y detenida sobre las 70 semanas, tú puedes ver Biblia Fácil Daniel. Allí vas a encontrar toda la respuesta, pero hoy solamente voy a mencionar de una manera simple, nada más. Las 70 semanas forman parte de un periodo mayor que son 2300 años, donde el santuario sería purificado, y está hablando de la purificación del santuario celestial. Hebreos 9 dice que las cosas celestiales también se purifican, pero no de la manera como se purifica en la tierra. Esas 70 semanas tenía que ver con el pueblo de Israel. Y esas 70 semanas están divididas ¿en cuántos periodos? En 3 periodos. Solo que allí la interpretación va a venir de la siguiente manera. Nosotros creemos, por medio de la Biblia, que las 70 semanas comenzaron con la orden para reconstruir los muros de Jerusalén, que fue en el año 457 con Artajerjes. Solo que allí los otros dicen, no comenzó con Artajerjes, comenzó con Nehemías en el año 445. Allí comienza el problema. Entonces ellos comienzan a sumar 69 semanas, hacen cálculos y cálculos para que cuadre, y aunque no cuadra, llegan hasta el año 35-37, más o menos. 69 semanas. Y cuando dice que la última semana confirmará el pacto, ¿sabes qué cosa dice? Allí sucedió un problema. Dios paró el reloj en las 69 semanas porque no cumplió su plan y pasan esa semana para el tiempo del fin. Por eso es que se cree popularmente que en el tiempo del fin habrá 7 años de tribulación donde vendrá el anticristo. ¿De dónde sacan toda esa idea? De una interpretación diferente de las 70 semanas. O sea, en lugar de que la profecía continúe, Dios dice, no, voy a parar la profecía. Eso no dice la Biblia. Ahora, te voy a decir cuán peligroso es eso. Porque si tú quitas la última semana de la profecía de Daniel, estás quitando el ministerio de Cristo. Donde dice a la mitad de semana hará cesar el sacrificio, está hablando que Cristo hará cesar el sacrificio. ¿Por qué? Porque su muerte era necesaria y nunca más eran necesarios los sacrificios. Ahora, ¿qué cosa es lo que se piensa? Se piensa de que Jesús vino a establecer un reino terrenal. Y eso yo no lo encuentro en la Biblia. Porque muchas veces los judíos inclusive quisieron coronar a Jesús, pero Jesús no permitió. O sea, Jesús no vino a establecer un reino terrenal. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Y otra cosa, Jesús vino para morir por el ser humano, a cumplir su misión. ¿De dónde salió esa idea? Para que cuadre con el arrebatamiento. Y ahora te voy a explicar probablemente cosas que no sé si te han explicado con algunos detalles específicos. Presta atención acá. Entonces se piensa que la profecía, que es de 70 semanas, que forma parte de 2300 años, se queda como que el reloj está avanzando y de 69, en lugar de ir para 70, Dios dice, paremos el reloj. ¿Pero por qué vamos a parar el reloj? Porque Cristo no pudo cumplir su misión. Porque se piensa que la misión era establecer un reino terrenal con los judíos. Eso no dice la Biblia. Entonces se abrió un paréntesis, se piensa, y ese paréntesis comenzó ¿dónde? En el Pentecostés.
Ojo, te estoy diciendo la creencia, no estoy diciendo lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué cosa es lo que proclama esta teología? Que el cristianismo vive todo lo que tiene que vivir con las epístolas y todo, hasta Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 4 en adelante ya no pertenece a los gentiles. Apocalipsis 4 en adelante es para los judíos, porque se habla de guerra, de tribulación. Eso ya no es para nosotros, es para el judío. ¿De dónde sacaron esa absurda idea? ¿Y sabes cómo se interpreta? Cuando Dios le dice a Juan, ven y sube para mostrar una visión, ellos dicen, ahí está. Eso significa que Juan representa a la iglesia. Quiere decir que Dios roba su iglesia. Y a partir del capítulo 4 en adelante de Apocalipsis, ya no es para nosotros. Eso es para los judíos. Qué peligrosa es esta enseñanza. Porque sabes que a partir del capítulo 4 en adelante hay tantas enseñanzas sobre el gran conflicto. ¿Qué más se cree para creer en el rapto secreto? Que el reloj se detiene, el reloj profético, que comienza un reino espiritual, a lo que se llama dispensación de iglesia o dispensacionalismo. Es decir, Dios abre un paréntesis, ¿no? Cierra, a ver, la profecía está yendo normal, Dios dice vamos a parar aquí y abre un paréntesis. Y ese es el tiempo de los gentiles, la dispensación de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Dios suspende su plan para salvar a los judíos. Ahora comienza a salvar ¿a quién? A los gentiles. ¿Y de dónde? Claro, comienza a salvar a los gentiles para luego volver a salvar a los judíos. ¿De dónde sale esa idea? Pues hay un concepto que por allí deambula y dice, una vez salvo, para siempre salvo. Como los judíos fueron elegidos por Dios, sí o sí se van a salvar. Eso se llama predestinación. Sí o sí te vas a salvar, si Dios te predestinó para eso. Ay, queridos, te voy a decir una cosa. Dios eligió a Saúl para que pueda ser rey, pero finalmente fue desechado por sus propias elecciones. Entonces no digas que los propósitos de Dios siempre tienen que cumplirse. Hay propósitos divinos que son bajo la condición del ser humano. Dios tenía un lindo propósito para Israel, pero ellos lo rechazaron y acabó. Y de allí vino obviamente para los gentiles, pero no de la manera como se interpreta. Los judíos pueden salvarse así como los gentiles. Y al hablar de gentiles estoy hablando de todos aquellos que no pertenecen al pueblo judío. Ahora, ¿qué cosa más dice esta idea? Que Dios tiene dos pueblos separados aquí en la tierra. Eso es lo que más me rompe la cabeza y no entiendo de dónde sacaron. Tiene el Israel literal y el Israel espiritual. Y no lo llama Israel espiritual, lo llama la época de los gentiles, que somos nosotros. Por eso yo encontré muchas personas diciendo, no, eso fue para el judío, nosotros somos gentiles. Porque piensan que Dios tiene dos maneras de salvar. A los judíos de una manera, al gentil de otra manera. La Biblia dice que el evangelio es eterno, que la salvación es una sola. No hay diferentes tipos de salvación. Lo que te voy a decir ahora probablemente sea muy fuerte, pero quiero que prestes la atención y que puedas seguir estudiando la palabra de Dios. Hace algún tiempo recibí un mensaje diciendo, pastor, usted habla acerca de la novia de Cristo y de la esposa de Cristo, pero la Biblia me habla que Dios tiene dos esposas. Y a mí me dejó medio sorprendido. Y de pronto fui a investigar bien. Y descubrí que todos los que creen en el arrebatamiento secreto creen que Dios tiene dos esposas. Una esposa es el Israel literal, o sea, el judío literal, y la otra esposa es la iglesia de los gentiles. Entonces yo te pregunto, ¿Dios es un polígamo espiritual? Dios tiene dos esposas. ¿De dónde salió esa idea? Solo puede venir de Satanás. Ahora, fíjate una cosa, Dios no tiene dos planes diferentes. Dios no tiene dos esposas diferentes. ¿Y qué cosa es lo triste? Lo triste es que el paréntesis dice que termina para los gentiles cuando ocurre el rapto secreto. Y allí comienza los 7 años
de tribulación. ¿Para quién? Para los judíos. ¿Y sabes una cosa? A partir de allí vuelve a funcionar aquel reloj profético. O sea, la última semana de las 70 semanas de Daniel lo colocan ¿para dónde? Para el tiempo del fin. O sea, del capítulo 4 al capítulo 20 de Apocalipsis no vale la pena leerlo. Eso es estrategia diabólica. A Satanás no le conviene que leas Apocalipsis porque ahí está totalmente desenmascarado. Te desvía del estudio que tú debes tener. Entonces, ¿qué se piensa? Cuando se cierra el paréntesis para los gentiles, porque tiene que continuar para salvar a los judíos, eso es el pensamiento, entonces ocurre el rapto secreto y allí comienza un periodo de 7 años. ¿Qué sucede en esos 7 años? En Europa se levanta un hombre carismático. Ese es el pensamiento, que comenzará a gobernar o a establecer el imperio romano y gobernar. Entonces, los 3 primeros años y medio será muy bueno con los judíos, les reconstruirá su templo, por eso es que hay muchos que están esperando eso. Se restablece el sistema de sacrificios, pero después de 3 años y medio se revela cómo es. ¿Quién? Dice, resulta que ese hombre bueno era el anticristo. La Biblia no dice que ese era el anticristo. Ya vimos aquí un programa sobre quién es el anticristo. ¿Qué cosa más se piensa? Entonces, este hombre, que primero era bueno, pero de ahí se revela, comienza a perseguir a los judíos. Pero mientras los judíos están sufriendo, los cristianos gentiles, ¿dónde están? Raptados en el cielo. Eso no tiene fundamento bíblico. Y los cristianos están viendo en el cielo cómo los judíos sufren. Querido, por favor, de ninguna manera eso puede ser bíblico. ¿Por qué? Porque como hay angustia en la tierra, los cristianos fueron favorecidos de la angustia. Si tú lees Apocalipsis 1:9, vas a encontrar que el pueblo de Dios pasa por la angustia en la tierra. Juan mismo dice, yo soy su hermano de la angustia. Cuando la Biblia dice, Dios te librará de la angustia, no significa que Dios te saca para que no pases por la angustia. Significa que Dios te protege en medio de la angustia. Cuando dice que Dios te librará, te está diciendo Dios te protegerá. El pueblo de Dios va a pasar por la angustia aquí en la tierra hasta que Él vuelva. Entonces, de allí dice que en ese tiempo de angustia se convierten los 144,000 judíos, se levanta Moisés y Elías como testigos que empiezan a predicar, se reúnen las naciones alrededor de Israel en Meguido, todo lo toman literal, ahí junto al Éufrates aparece el rey del norte, que antes decían que era la Unión Soviética, pero como ya no hay, dicen no, ahora es Rusia, el rey del sur que son los árabes y el rey del oriente es China. Eso no es una interpretación bíblica. Entonces, allí recién viene nuevamente Cristo en gloria y poder. ¿Con quién? Con aquellos que raptó. ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso yo no encuentro aquí en la palabra de Dios. Allí vendrá en gloria y majestad para establecer su reino milenial. Se siente en el trono de David y allí los que no se arrepintieron tienen otros 1000 años de oportunidad. Yo te voy a decir que esto es lo más diabólico. ¿Por qué razón? Porque cuando Cristo sale del santuario, no existe más oportunidad. Ahora presta atención aquí. Aquellos que creen en esta creencia tienen muchos peligros. ¿Cuáles? Es un atentado contra la Biblia. Primero, no tienes que leer Apocalipsis porque es para el judío. Número 2, la gente no se prepara para una tribulación porque piensa que Dios va a robar a su pueblo. Número 3, el verdadero anticristo que la Biblia presenta queda oculto. Número 4, no existe segunda oportunidad. El diablo es el único que te hace creer, no te preocupes, relájate, haz lo que quieras en la vida. Finalmente, claro, si es que te pierdes, recuerda que 1000 años tienes para arrepentirte. Eso es estrategia diabólica. Yo hago una pregunta. Si Dios paró el reloj en las 70 semanas o en las 69 semanas, ¿dónde quedan los 2300 años? ¿Cómo explicas esa profecía? Muchas personas anulan el sacrificio y la intercesión de Cristo. Colocan al anticristo donde debe estar Cristo, y donde debe estar Cristo está el anticristo. Satanás odia una fecha
que son las 2300 tardes y mañanas porque comienza un juicio en el cielo. ¿Sabes? Muchos incluso malinterpretan. Uno será tomada, otra será dejada, dos estarán en el campo. Ahí está, que serán raptados. Entiende bien lo que Jesús quiso decir. Como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Porque en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, hasta que Noé entró en el arca y no conocieron hasta que vino el diluvio y los llevó. Entonces te pregunto, ¿quiénes fueron llevados? ¿Los perdidos o los salvos? Los perdidos. ¿Y de dónde sale la idea que los que son llevados son los salvados? Porque aquí dice que el diluvio los llevó. ¿A quién? A los que estaban perdidos. ¿Entiendes que este versículo no habla de que Dios va a robar a su pueblo? Además, si de dos salva uno, quiere decir que el 50% de la población está salva y el otro 50% está perdido. Eso no es bíblico. Aquí Jesús está hablando que hay que estar preparados. Y no importa si en una familia el padre religioso no va a salvar a sus hijos. La decisión es personal. Cada uno, si dos estuvieran juntos, solo el que está preparado se va al cielo. Ah, pero Jesús dice que vendrá como ladrón en la noche. No quiero que compares a Jesús como ladrón. Mira, lo que la Biblia está diciendo es, la comparación que está haciendo la Biblia es, como un ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque el ladrón no avisa. Entonces aquí es una figura para decir, tienes que estar preparado. No está diciendo que Jesús viene a robar a su pueblo. Eso es lo que no está diciendo. Se hizo una encuesta en la página PEP Forum a 2,000 líderes de 190 diferentes países. Y tú sabes que esta creencia solamente el 32% cree en el rapto secreto. Estoy hablando de todo el mundo evangélico. Y hay un 60% que duda de eso, porque está estudiando la Biblia. ¿Tú sabes dónde nació esa idea? En el año 1800 apareció John Nelson. John Nelson era un seguidor del jesuita Francisco Rivera. Francisco Rivera, cuando se dio cuenta que la profecía estaba apuntando al anticristo, él sacó él sacó la profecía de Daniel para el tiempo del fin. Entonces John Nelson tomó eso y lo colocó en libros.
y lo predicó. Entonces, recién a partir de 1800 se cree en el arrebatamiento secreto. Antes ningún reformador cree en el arrebatamiento secreto. Pero en el siglo XX esta creencia se popularizó. Tim LaHaye con Dejados para atrás y las diversas películas, ¿qué cosa te enseñan? Que va a haber arrebatamiento secreto. Pero hay gente que ve más películas que lo que estudia la Biblia. Querido, Jesús viene en gloria y majestad para recompensar, resucitar, transformar, ejecutar el juicio, restaurar la tierra, restaurar la relación con Dios y para cerrar el paréntesis que el pecado abrió, para que tú y yo podamos volver a ver a nuestros seres queridos. Finalmente habrán solamente salvos y perdidos, y cuando Jesús venga seremos arrebatados en gloria y majestad. Escúchame aquí, Jesús viene y viene en gloria para llevarte. Voy a invitar a mi esposa que venga para cantar. Y mientras ella canta, quiero que abras tu corazón a Jesús, porque el mayor sueño de nuestra vida es ver a Jesús. Yo tengo un sueño, el sueño de ver a Jesús. ¿Ese es tu sueño? Entonces prepárate para ese día y espéralo como la Biblia dice. Mientras mi esposa canta, yo voy a estar orando por ti para que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y puedas aceptar esta verdad. Yo voy a estar orando por ti. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás listo para aceptar las enseñanzas de la Biblia? ¿Quieres encontrarte con tu Salvador? Entonces este es el momento para tomar esa decisión. Piensa en eso mientras mi esposa canta.